para mí es el puto paraíso. Si te gusta el verde, si te gusta la montaña, si te gusta la naturaleza, si te gusta el respeto hacia la naturaleza, la sanidad española respecto a la suiza es una mierda. La sanidad suiza está a otra división. No hay color. En España hay muy buenos médicos, muy buenos enfermeros y demás, pero están saturados. Y claro, no puedes prestar un buen servicio si estás saturado. ¿Cómo está el tema de impuestos en Suiza actualmente? Es bastante bajo. La TVA, que le llamamos aquí, el IVA, estaba en el 7,7, ahora ha subido al 8,1. Luego el IVA reducido, pues existe el del 0%, que hay muchos productos que directamente no tienen IVA. Respecto a lo que una persona soltera pagaría, a lo mejor, por ejemplo, en España, respecto a Suiza, puede ser menos de la mitad de IRPF. Si eres inversor, las ganancias que tengas por tu inversión no pagas impuestos. Sí que pagarías indirectamente el impuesto de patrimonio. Para que tú le empieces bien a notar, a lo mejor ya tienes que tener un patrimonio de más de 1 millón de francos. Entre medio millón y 1 millón, a lo mejor vas a pagar 1.000 francos. Y claro, también tienes manera de desgravarlo. Ninja de la vida, si llevas ya un tiempo siguiendo en el podcast, no he ocultado en ningún momento de que cada vez soy más anti-Unión Europea. Unas leyes y una idea, un entramado que al principio nos han vendido como siempre lo hacen, vendernos, que yo al fin y al cabo lo que hago ya es que cuando un medio dice algo, primero pienso todo lo contrario y después ya voy indagando en el tema. Antes hacía, pues me lo creo primero y después ya iré indagando. No, mejor créete primero lo contrario y después intenta contradecirte a ti mismo. El paso del tiempo me ha dado la razón. Mirad, la devaluación del euro, incluso muchísimo más que el dólar. Me acuerdo cuando salió el euro, que valía $2. O sea, tenía el doble de poder de compra y en nada se ha devaluado muchísima más velocidad que el dólar estadounidense. Monedas fiduciarias, al fin y al cabo, siempre se van a la mierda, se van a cero. El caso es que una de las monedas que la gente utiliza más como refugio, que no quiere decir que lo sea, porque no deja de ser una moneda fiduciaria, es los francos suizos. Suiza, Noruega, Andorra. Ahora entiendo estos países, a estos estados, ahora entiendo por qué no se hicieron parte de la Unión Europea. Al fin y al cabo, tendrían una vida muchísimo peor si lo hubieran hecho, siendo sujetos a leyes de un estado, más bien dicho, un entramado totalitario, que cada vez eso parece más una dictadura. Así que, sin duda, he querido preguntarle al ninja de la vida de los invitados que tengo hoy sobre Suiza, que es una persona que lleva ya 10 años viviendo ahí, está ayudando a extranjeros, a españoles, a irse a Suiza, lo sabe absolutamente todo lo que hay que saber, sobre todo como extranjero para irse ahí, así que no he dudado en hacerle un montón de preguntas de cómo es la vida ahí. Yo he crecido viendo Heidi con mis familiares pequeños, veíamos Heidi una y otra vez, Heidi, ahí los Alpes, y el abuelo de los Alpes, y Clara, y no sé qué, no sé cuántos, y lógicamente es un país que tenía idealizado en cuanto a naturaleza y estilo de vida. Una de las primeras cosas, y la única, o lo primero que te viene a la mente cuando piensas sobre Suiza, es el hecho de que es todo absolutamente carísimo. Y aunque es verdad, veremos que hay muchos matices muy, muy, muy importantes. Si nunca te ha interesado este país, si tienes pensado irte, si conoces gente que quiere irse ahí, el episodio de hoy va a ser muy interesante. Lógicamente empezamos hablando sobre fiscalidad, soberanía, impuestos, pero indagamos en la vida, también en el seguro médico, la sanidad, ¿no? Que muchos españoles dicen que solo existe en España. Los otros países no tienen sanidad. Cuando te pongas enfermo seguro que vuelves a España. Que no, hombre. Así que le he preguntado absolutamente todo. El encontrar trabajo, el encontrar piso, los impuestos, todos estos temas lo hablamos hoy aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Cuando yo pienso en Suiza, realmente me viene a la mente instantáneamente Noruega y Andorra. Por el tema de, hostia, los países estos van tan bien que cuando se creó la Unión Europea, ¿no? Dijeron, no, nosotros no queremos entrar en esto. Supongo que va por ahí la cosa de que la calidad de vida de Suiza sea mejor y que después, Unión Europea, pero si esto es irnos en la mierda, es volver atrás, ¿no? Un poco. Y perder soberanía, más que nada, sí. Sí, además, bueno, también se ve claramente con el tema de la moneda propia. Andorra sí que decidió adoptar el euro, pero nosotros ahí en los canales de inversión, por ejemplo, de Sociedad Ninja, se ha hablado más de una vez de yo algunos ahorros los tengo en franco suizo, que ahí supongo que las políticas bancarias se dice tener un poquito más de sentido, pero igualmente crean inflación e imprimen y todo eso, supongo. Sí, es una moneda de refugio, el franco suizo. Al final también hay que pensar que la BNS, el Banco Nacional Suizo, pues tiene una gran reserva de oro. Y luego,
aparte de ello, pues mucha gente va a Suiza para invertir en bienes inmuebles, digamos, en diferentes tipos de activos para tener un respaldo de un país seguro, sobre todo en la estabilidad política. Eso sí que es increíble. Y al cabo de los años te das cuenta de que eso está como impregnado en el ADN, esa estabilidad política, porque a la hora de hablar respetan mucho el turno de palabra, luego a la hora de negociar también son bastante pragmáticos, es decir, que existe el Partido Socialista, el de los verdes y verdes liberales y demás, entonces buscan puntos en común y realmente llegan a acuerdos. Si tú tienes la sensación cuando ves esos debates de que piensan en un bien común real y no para como todo el mundo sabemos que puede ocurrir en España o en otros países de Europa, sí. ¿Crees que tiene que ver con que sean pequeños? Es que yo he visto uno de los denominadores comunes de los países que más respetamos o que va mejor es que son pequeños. No sé si esto hace que haya menos burocracias, menos capas de algún modo, que cuanto más grande es un país, más, que parece que es mucho más lioso manejarlo y demás. Sí, al final es que incluso dentro de Suiza son 26 cantones, realmente 24 cantones y 2 medio cantones, y tienen una estructura prácticamente estatal, es decir, que a nivel práctico es un federalismo, pero también incluso se comenta que es una confederación, ¿no? Es decir, un conjunto de una unión libre, ¿no? de pequeños estados. Entonces, que tenga más o menos tamaño, eso siempre se pone un poco, a mi parecer, como excusa para no ponerse las pilas las diferentes democracias en aplicar, por ejemplo, esto de la democracia directa, ¿no? De las votaciones para ver qué quiere realmente el pueblo. Incluso yo he oído a politólogos hispanohablantes hablando de que eso realmente es impracticable, que si hay que tomar una decisión sobre un presupuesto, pues que sería muy lioso, etcétera, etcétera. Pero en la práctica no es así en Suiza, porque no... a ver, esas votaciones existen a nivel comunal, municipal, digamos, en España, luego a nivel cantonal, que sería como autonómico en España, y luego a nivel nacional, ¿no? Que es el federal. Entonces, las preguntas, pues son más o menos concretas, pero sí que si se va a hacer un polideportivo que suponga un gasto importante en un pequeño pueblo de 1000 habitantes, pues se va a preguntar y va a defender el sí, hay gente que va a defender el no, y luego pues ahí ya no hay que entrar en detalle de la concesión, si hay que hacer otra votación para la concesión, ¿no? O cosas así por el estilo. Esos son detalles que sí que se van a encargar los políticos. Y luego pues eso es viable para cualquier tipo de decisión, y luego hay que entrar en los detalles. Por ejemplo, una votación que fue federal y muy discutida era de si poner una 13ª paga, es decir, una paga extra de Navidad a los jubilados, ¿de acuerdo? En el tema de las pensiones. Entonces salió que sí, pero el problema, digamos, que tiene la parte derecha o la parte que mira más la economía, ¿no? del país, y que dijeron que sería un gran problema y que habría que subir seguramente el IVA, era que en el proyecto de votación no se desglosaba la financiación de esa 13ª paga. Entonces, eso fue como una rotura de cabeza, como algo muy, muy impresionante aquí en el país, porque pocas veces había votado que sí a una idea que no tenía detrás una estabilidad presupuestaria. ¿Me explico? Sí. Y ha sido súper raro, y creo que en la historia de Suiza... creo que hace 40 o 50 años que no se votaba algo en ese sentido, de decir, uy, qué irresponsabilidad votar que sí a una medida que no se sabe exactamente cómo se va a financiar, ¿no? Pero bueno, al final seguramente subirán el IVA, que bueno, hay margen, que no se asuste nadie si quiere venir a Suiza, porque estamos en el 8,1 y hace poco estábamos en el 7,7. O sea que del 8 sube al 8,4 o algo así. Y ya la parte más conservadora, de los partidos más conservadores, ya están diciendo no vayamos a subir el IVA, recortemos las ayudas, por ejemplo, a otros países, ¿no? Y típicas medidas un poco más de interés. Claro, sí, mira, ¿cómo te lo diría? La primera vez que me puse en contacto con estas ideas de Suiza, en el que, para las personas que no lo saben, pues hay como, no solo cada 4 años votamos y ya está, sino que hay estas consultas constantemente, ¿no? Que se van haciendo efectivas, o ahora nos lo explicarás un poco mejor, pero hace unos años, cuando estaba viviendo en Suecia, tenía un par de compañeros, uno de él era ya... Bueno, no voy a decir un señor, pero una persona que acababa de encontrar trabajo ahí en Suecia y pues estaba con unos chavalos más jóvenes compartiendo piso mientras buscaba algo, ¿no?
Y me comentaba esto de, hostia, sí, nosotros hacemos esto. Y digo, buah, pues esto sí que parece democracia más auténtica, ¿no? El votar constantemente y tal. Y dice, sí, bueno, pero cuidado. Y yo digo, ¿qué pasa aquí? Y dijo, claro, porque le estás dando tanto poder a las personas que muchas veces las personas no están informadas sobre lo que están votando, en el sentido de que no sé si podrías dar también, eso poniéndome al lado de, como haciendo de abogado del diablo, en que, coño, si nosotros estamos constantemente ya igualmente manipulados por los medios y nos pueden hacer creer cositas, ¿no? Que la guerra esta, el malo es este, y te lo tienes que creer porque yo te cuento las cosas así, ¿no? O que esta medida es buena porque esta información, pero claro, la mayoría de personas no va a buscar información por sí misma a ver si hay alguna cosa que se le escapa. Entonces te pueden dar la habilidad de votar y de creer que estás votando lo correcto, ¿no? Pero con una información que te han dado de forma encajada para que un poco manipular ese pensamiento, ¿no? Supongo que en el fondo incluso igualmente es mejor que el hecho de estar bajo la misma circunstancia, pero solo votar cada 4 años. Pero igualmente no sé si esto es una de las cosas que se ha divertido, que se tenga en cuenta de lo que se hable sobre Suiza. Sí, realmente es un problema porque, como sabrás, los medios de comunicación o según los lobbies que están implicados en esa votación, pues pueden hacer más Ujú. presión de un partido u otro. Pero claro, aquí, cuando a veces hablamos, y de hecho creo que hay un libro que habla también de cómo se podría implantar esto en países como España, ¿no? Que es un abogado y además es politólogo que vive en Basilea. Entonces, es algo que si, por ejemplo, decidiéramos así unilateralmente implantarlo en España por la fuerza y demás, habría que hacer previamente un ejercicio de responsabilidad ciudadana muy importante, que por esa fase ya ha pasado Suiza. Ujú. Entonces, la votación, solo puede votar en Suiza alguien que como mínimo lleve 10 años y se haya naturalizado y además pase un examen que es bastante, en algunas comunas, que es bastante chungo de pasar. Es decir, no cualquiera puede ser suizo, ¿de acuerdo? Hay casos muy esporádicos, el 0,1% que a lo mejor sus antepasados estaban en Estados Unidos o en Argentina y luego de repente vuelve, ¿no? Pero eso realmente es mínimo, mínimo. En general hay mucha responsabilidad y en general se informan bastante bien. Y luego los intereses políticos de todos los partidos políticos se encargan a meterte, como digamos, entre comillas, a la fuerza en el buzón, incluso aunque pongas no quiero publicidad en papel y demás, pero ya sea a través de debates en la radio, en la tele o incluso eso en el buzón, vas a recibir sí o sí información tanto de un campo como de otro. Entonces siempre hay un balance. Y en las votaciones es raro que diga todo el mundo, pues, todos los partidos, la federación incluso puede tomar partido. Es decir, el Consejo Federal, pues que está compuesto por 7 altos responsables, digamos, ¿no? de la política en Suiza, también pueden tomar partido y decir, el Consejo recomienda esto y luego cada uno que vote lo que quiera. Entonces, al final Ujú. estás en temas muy importantes, estás bombardeado. Sí que es cierto que en temas secundarios a lo mejor pues tú te tienes que buscar un poco más la vida porque como que hay ciertos sectores que han pasado un poquito, ¿no? de ese asunto. Pero si son asuntos importantes como el que he nombrado antes de una 13ª paga dentro de la jubilación, pues ahí es que vas a ver cómo se impregna todo de ese debate. Y además no es un debate que tenga que ver necesariamente con un signo político o no. Es decir, que alguien que sea del Partido Socialista Suizo a veces puede votar una medida que sea más responsable respecto a la economía, como por ejemplo famosas votaciones en Suiza, si había que tener más vacaciones, más semanas de vacaciones, o si se tendría que implantar un salario mínimo que al cambio en euros pues sería 4.500 euros al mes. Entonces, claro, todo el mundo diría, ay, sí, vota que sí. Pero claro, si votas que sí, sabes que hay ciertas empresas y ciertos sectores que si pasas del salario de 3.900 francos a 4.500 o 4.400, te cargas, porque el margen es muy pequeño, véase agricultura, ganadería, algunos sectores de pequeñas explotaciones turísticas o cosas así, chiringuito, ¿no? Y cosas que sabes Ujú. que hay muy margen. Entonces, bueno, realmente tiene que haber, antes de querer implantar esa democracia directa, tiene que haber un gran ejercicio de responsabilidad ciudadana detrás. Y eso tú lo Ujú. notas en tonterías como que a la hora de aparcar, a la hora de tirar la basura, ¿no? Del reciclaje, de los ruidos, que a partir de las 10 de la noche no se puede hacer absolutamente ningún ruido hasta las 6 de la mañana y cosas así que dices, bueno, esta gente si vota, votará con cabeza, digamos, ¿no? Sí, eso me encaja más a mí, ¿eh? Esto del horario y todo. Ahora que estábamos hablando de salarios mínimos y demás, no sé si esta fue la razón por la que tú te mudaste a Suiza. Voy a suponer
que sí, porque la otra opción sería el amor, el amor a la democracia, ¿no? A lo mejor. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué? ¿Qué razones para ir a vivir ahí, trabajar y demás en Suiza? Pues bueno, fue un conjunto de razones. Entonces, en primera instancia fue mi amor, pero por la naturaleza, ya que siempre me ha apasionado la montaña. De hecho, yo soy originario de Sevilla y era algo que no, montaña y Sevilla pues no pegaban mucho. Entonces, en primera instancia me mudé al Pirineo. Allí pues desarrollé un poco, digamos, mi carrera como profesor de snowboard, como guía de media montaña y demás. Y, y luego también pues fui estudiando temas de pues, todo online, ¿no? Marketing digital, luego administración y dirección de empresas. Ahí conocí a mi pareja y estábamos ahí por el Pirineo súper contentos y tal. Y luego tuvimos un hijo. Cuando tuvimos un hijo ya ahí hubo como un cambio de chip, ¿no? A nivel de responsabilidad era como, uff, hay cosas que preferiría mejorar y que yo solo no voy a poder mejorar y bueno, y luchar en este país por cambiar ciertas cosas es como una batalla perdida. Y ya empecé también a plantearme que a nivel de alpinismo, que me gusta bastante, lo practico, la escalada y demás, pues digo, bueno, ahí siempre he querido ir a Alpes a probar, ¿no? Entonces, dentro del arco alpino, pues existe Francia, Suiza, Italia, Austria, una pequeña parte de Alemania. Entonces dije, bueno, pues estudié los países en primera instancia, pensé en Francia, pero wow, hay muchas cosas como que Francia está un poco en la mierda, Sí. realmente, ¿no? Ujú. Entonces, precisamente un primo mío trabajó un verano en una estación de montaña de Suiza y sus impresiones fueron muy positivas y bueno, como nos criamos juntos, pues digo, si a lo que a él le gusta, seguramente que habrá cosas que a mí también me gusten, ¿no? Y efectivamente fui a visitarlo y él trabajaba por temporadas y luego cuando yo llegué a Suiza, realmente él no estaba en Suiza, no me sirvió de soporte ni nada, pero realmente sí que me sirvió un poco como esa información de primera mano, ¿no? De cómo era la vida allí. Y bueno, llegué encantado, entonces cuando llegué se lo comenté a mi mujer, acabamos de tener el crío. A nivel económico estábamos bien en España, realmente, pues estábamos en Navarra y bueno, pues realmente pues teníamos un comercio, luego yo también trabajaba por otra parte, o sea que a nivel económico no había una necesidad, digamos, que empujara al paso migratorio, pero sí que tú notas como techo, ¿no? De decir, wow, para pasar de aquí, si no conozco a alguien o para presentar este proyecto me lo van a comer los impuestos o demás, siempre quise ser emprendedor, sobre todo emprendedor digital, y claro, en España no veía realmente la manera de comenzar, porque ya empiezas y tienes como una gran losa, ¿no? Económica y a nivel de todo, de reglas y todo. Y bueno, al final, pues poco a poco fuimos ahí fraguando la idea, lo preparamos con 9 meses de anticipación, sobre todo por el tema del idioma, y fue coger y lanzarse a la piscina. Fue un cúmulo, ¿no? De situaciones que dices, por un lado, me gustaría pasar a la siguiente división porque mi actividad deportiva pues conlleva ir a la alta montaña y realmente para quien le guste la montaña es la primera división para mí a nivel mundial. ¿Por qué? Porque realmente hay montañas más altas y más técnicas y tal, pero no existe lugar en el mundo donde la civilización esté tan cerca de la alta montaña, hablando de glaciares, hablando de condiciones que cambian a un nivel extremo y demás, ¿no? Y luego a nivel también de tener un hijo y asumir nuevas responsabilidades, pues dices, voy a ir al país donde la educación pública es la mejor del mundo. Vamos, todos los estudios, podemos andar citando estudios de PISA de diferentes organismos y seguramente que Suiza está en el top 5. Y luego también, pues, por el tema del salario, evidentemente, porque ahí puedes financiar tu idea muy fácilmente. Y con los años, pues, nosotros hemos formado trabajar en Suiza.es gracias al ahorro que hemos podido conseguir en Suiza. Si esta idea hubiéramos intentado fraguarla en España, no hubiera sido posible financiar, estar como estuvimos tantos meses sin recibir ni un euro hasta que ves que esa idea de negocio se valida, ¿no? Ujú. Sí, bueno, lo de los Alpes y todo lo demás, yo mismo que crecí viendo Heidi, y no solo por mi propio pie, sino por mis hermanas pequeñas, pues al final ya está eso súper idealizado, ¿no? Y bueno, todo el tema ese del, joder, cuando ves ahí las vacas, todo el césped y todo el pasto, todas las montañas y todo lo demás, me Bravo han contigo. dicho, sí, me han dicho que el tema de la carne ahí es buenísima, ¿no? Pero eso sí, claro,
es buenísima y es algo que comerás de forma recurrente si tienes un salario suizo, al fin y al cabo. Está 80 el kilo de pasto. De hecho, tenemos un ganadero cerca de casa y nosotros vivimos en una estación de esquí, o sea que, fíjate, y la explotación que hay allí la conocemos. Y entonces, pues, de vez en cuando le compramos y además en la comunidad de trabajar en Suiza.es vamos haciendo compras conjuntas los que creemos en que una carne de calidad también es igual a una calidad de vida alta. Y que diariamente, como tú dices, pues claro, habría que incluso multiplicar el presupuesto. Digamos, una persona que coma y que no le importe lo de la carne de pasto, pues a lo mejor si se lo plantea y va a supermercados, sobre todo tipo Lidl o Aldi, que son los más baratos en Suiza, pues a lo mejor por 320 por adulto o 360 podría comer al mes. En cambio, si quieres incorporar carne de pasto o incluso pescado, pero que no sea de piscifactoría, etcétera, etcétera, ahí ya te puedes ir al doble. Sí, ahí te puedes ir a 700, entre 600 y 700 si quieres respetar que las grasas, las proteínas y demás sean de alta calidad. Y bueno, está bien en Suiza tener la elección, es decir, que quizás gente que nos esté viendo, pues sea, por ejemplo, desarrolladores o ingenieros informáticos y al final allí piensa que un junior, pues aquí en Suiza está a lo mejor en 80 a 100K ya. O sea que imagínate, luego ya puedes subir a 120, 150, 180K. Si ya empiezas a validar años de experiencia o si ven que tu trabajo es bastante de calidad. Luego un salario pues de camarero y demás, pues claro, ahí estaríamos hablando de 4.000, quizás llegue a 5 con las propinas. Entonces, ahí ya, pues, si quieres ahorrar, pues, tendrías que tener más cuidado, ¿no? Pero si realmente no te interesa ahorrar, si lo que quieres es un poco vivir al día y comer lo mejor posible y demás, tendría más capacidades que un camarero en España, ¿no? Muchísimo más de comer y vivir bien, en definitiva. Sí. Claro, el cómputo absoluto, lo que es el poder de compra a nivel mundial, pues te da más capacidad. Si puedes ahorrar un 5% en Suiza, es muchísimo más que intentar ahorrar un 5% en España en términos absolutos. Entonces, de hecho, conozco algunas personas, algunos amigos cercanos que en el pasado pues, se fueron a trabajar a Suiza, pero sí que es verdad que estuvieron unos meses pues, de búsqueda intensiva, porque esta persona en particular que tengo en mente, pues, claro, dice, no, es que yo quiero encontrar trabajo en Suiza, ¿no? Y claro, luego lo hizo como único objetivo, los filtros ya estaban como predefinidos, entrevistas que funcan, otras que no, y al final, pues, sí que lo terminó consiguiendo, ¿no? Tú, en tu caso, antes de empezar tu proyecto, ¿qué forma utilizaste para encontrar empleo en Suiza? ¿Cómo es el hecho de encontrar trabajo en Suiza siendo extranjero? Pues te lo tienes que organizar y planificar muy bien. Y ahí también nuestra razón de ser como empresa, con lo de trabajar en Suiza, porque vimos que había unas carencias enormes de información, falta de información. Entonces, en nuestro caso, pues yo fui como avanzadilla, es decir, fui y conseguí el trabajo y el alojamiento y preparé el terreno para la llegada de mi mujer y nuestro hijo. Y claro, desde casa, allí, desde Pamplona, donde estábamos viviendo, lo preparé en torno a eso, unos 9 meses y sobre todo lo que preparé y me di cuenta que es lo que más posibilidades te da para conseguir trabajo es el idioma. El idioma local lo tienes que controlar. Va a depender mucho de la profesión. Entonces, si eres como digo, un ingeniero informático o alguien que maneja mucho el tema de las finanzas o algún sector muy nicho, digamos, solo con inglés podrías ir. Pero vamos, yo creo que el 90 y pico % que nos oiga y que quiera mudarse a Suiza va a tener que manejar el idioma local. Luego estudié a nivel lingüístico, ¿no? Pues había 4 regiones lingüísticas, son las que hay. El romanche es como una especie de idioma que solo hablan en las montañas, como podría ser el aranés, ¿no? En el Valle de Arán o algo así por el estilo, que al final no merece la pena ni tampoco hay muchos medios para aprenderlo. Luego estaba la parte germanoparlante, que son 2/3, ¿no? De Suiza, y la parte francófona, que es 1/3, y bueno, digamos que ahí la parte italoparlante pues es un 6 o un 8%, ¿no? Luego estudiando, claro, esos 3 idiomas ya dices, de primeras ya dices el alemán es mucho más difícil que el francés, de media se tarda hasta 3 veces más en conseguir el mismo nivel, ¿no? De francés y alemán, pero eso tienes que emplear muchas más horas. El italiano sí que es como más fácil que el francés incluso, digamos, es más próximo al castellano, pero después de estudiar un poco el mapa ves que
toda la zona del norte de Italia hace mucha presión migratoria sobre el Ticino, que es la parte italoparlante. Y además hay mucho trabajador transfronterizo, lo que, a ver, no significa que sea imposible. Quien nos oiga y sepa italiano, pues podría intentarlo, ¿no? Que sepa bastante bien italiano, pero al final tienes una competencia muy alta de gente que se ha criado con ese idioma, que es su idioma natal, ¿no? Y vas tú ahí un poco como extranjero, es más complicado. Y la parte francófona para mí era ideal porque el francés es bastante factible de aprenderlo relativamente rápido y luego sí que a nivel de territorialidad tienes cantones un poquito más interiores, francófonos, pero un poquito más interiores, como el interior de Valais, el interior de Friburgo, Neuchâtel, y ahí ese interior es como barata la vivienda si lo comparamos con grandes ciudades o con otras zonas, y el salario, si bien es un poquito más bajo que la parte germanoparlante, realmente el poder de ahorro es igual, si no superior. ¿De acuerdo? Entonces, no sirve de nada que digas, voy a ir a Zúrich porque sé que voy a cobrar como camarero 4.500 respecto a 4.000 que podría cobrar en Lausana, y luego resulta que el alojamiento te cuesta en Zúrich 1.500 y en Lausana 800, ¿no? Entonces, ahí ves que ganas en poder de ahorro, ¿no? En ese sentido. Y luego también la cultura que hay en la parte francófona se asemeja mucho más a lo latino, digamos, que la parte germanoparlante. Y además, algo que echa muy para atrás de la parte germanoparlante es que una vez que aprendas alemán, que para aprenderlo bien mínimo vas a tardar de 6 a 9 años para poder pillarlo todo, luego vas a ver que en la calle, e incluso tus compañeros de trabajo van a hablar el dialecto del alemán, que hay ciertos dialectos que, para que os hagáis una idea, hay más diferencia entre el castellano y el catalán. Que alguien que hable rápido en catalán, un castellano parlante va a pillar el 20% de las cosas, no más. Pues allí es más heavy todavía en ese sentido. Entonces, no te llegas al final, para cualquiera que haya vivido en el extranjero, sabe que el idioma es el vehículo de la integración completa, ¿no? Entonces, siempre te vas a sentir más fuera de lugar en la parte germanoparlante que en la francófona, en la que yo mismo, y el tiempo me dio un poco la razón, a los 3 años ya a lo mejor en una conversación se podía tardar 3, 4, 5 minutos en pillarme, digamos, como extranjero, ¿no? Y bueno, tampoco es una competición cada vez que hables, pero te sientes más integrado y empiezas a interiorizar lo que es un poco estar en Suiza, si ese es tu objetivo, ¿no? Integrarte. Luego hay gente que viene y trabaja 3 meses y se va, pero en nuestro caso, pues el objetivo era integrarnos y pensamos que por todas esas razones la parte francófona es la mejor. Entonces, en resumidas cuentas, el idioma fue lo que más preparé, y luego ver cómo de mi sector, cuál era el reflejo en Suiza, ¿no? Y ya por entonces ya empecé a tener una idea de lo que al final ha sido la empresa nuestra, porque recuerdo como una anécdota, en el sentido de que yo trabajaba los fines de semana, como estuve en el ejército español y demás, pues trabajaba en seguridad privada, ¿no? Y luego me saqué lo de escolta y estuve trabajando en País Vasco y demás. Entonces, yo buscaba empleo de eso en Suiza, y era la palabra, si tú haces la traducción literal, vigilante de seguridad sería vigilant de sécurité. Entonces, yo buscaba vigilant de sécurité y no salía nada, no había nada. Digo, no es posible. Digo, además, yo sé que Suiza cada vez está dando más competencias a la seguridad privada porque los policías les salen más caros que los vigilantes, ¿no?, de seguridad. Y buscaba y a lo tonto estuve semanas buscando hasta que ya empecé a preguntar, pues, en muchos sitios, y salió en Facebook, salió un post en el que alguien se dignó a contestarme y que dijo, no busques por vigilant de sécurité, busca por agent de sécurité, que sería agente de seguridad. Es decir, la interpretación, ¿no?, de esa profesión, que era vigilante de seguridad. Y efectivamente busqué y había como 1.100 ofertas, ¿sabes? Como, joder, por fin puedo desbloquear esto, ¿no? Pero luego había muchos pasos en los que había bloqueos que hoy en día sería imposible de tener, porque mismo nosotros creamos mucho contenido gratuito y luego también se han unido al carro otros creadores de contenido, ¿no?, hispanohablantes que están en Suiza. Entonces, en este sentido, ahí es donde ya veía fue duro porque no había información en castellano. Solamente había, por ejemplo, impresiones de, sí, en Suiza se cobra mucho,
pero también las cosas son muy caras y aquí los impuestos son muy altos y típicas cosas que veías por Facebook o en algún blog. Recuerdo que había un blog de dos barceloneses que se mudaban a Ginebra, en plan, me voy a Suiza, no sé si sigue existiendo ese blog, y con eso también me pude ayudar bastante, pero claro, ellos contaban su día a día y no entraban en detalles, en temas de papeleos, en temas de permisos, en temas... De vez en cuando sí, pero claro, dependías de que... Y además ellos lo estaban haciendo en directo, ¿no? Hacían sus entradas en directo y decían, hoy hemos ido a buscar piso. Qué complicado es buscar piso. Y era como, tampoco había muchos más detalles, ¿no? Y era como, vale, pero ¿cómo lo hago, no? Y lo tuve que descubrir un poco sobre la marcha, pero en definitiva eso, hay que prepararlo bastante con antelación y con bastante información, sí. Claro, no siendo parte de la Unión Europea, estos papeles, estos permisos de trabajo que te puedes encontrar si vas ahí y encuentras la palabra correcta para buscar trabajo en Suiza. ¿Qué papeleo tienes que hacer después? Pues bueno, Suiza está dentro del espacio Schengen. Digamos que en un momento determinado hubo que llegar a un acuerdo con la Unión Europea porque al final Suiza exporta la mayoría de sus productos a la Unión Europea, ¿no? Ujú. Entonces, pues la proposición a grosso modo, bueno, fueron unas negociaciones que duraron años, que dieron mucho que hablar en el país. Pero a grosso modo, lo que quería la Unión Europea era el libre tránsito de mercancías y de personas, como otro país más de la Unión Europea, pero Suiza no quería. Bueno, entonces hubo ahí negociaciones y al final, digamos que a pesar de ciertos sectores políticos que se oponían frontalmente y que siguen haciendo referéndum para salir del espacio Schengen, tuvo que haber libre circulación de personas, y es lo que hay, ¿no? Actualmente, pero no de mercancías. Por eso cuando pases la frontera no puedes pasar con más de 1 kilo de carne, no puedes Ujú. pasar 5 litros de alcohol débil o 1 litro de alcohol fuerte, etcétera, etcétera. Hay una serie de restricciones aduaneras que son fuertes si tú estás acostumbrado a pasar de Portugal a España o de Francia a Portugal y demás. Entonces, para el tema de los permisos existe el... Vamos a empezar por el principio. Existe el anuncio de llegada, que sería como que tienes 90 días para trabajar en el país sin necesidad de permiso, ¿de acuerdo? Y eso forma parte de los acuerdos bilaterales con la Unión Europea. Es decir, un autónomo puede venir a trabajar 90 días o alguien que venga a trabajar por cuenta ajena puede trabajar hasta 90 días sin necesidad de permiso. Simplemente se rellena un formulario y ya está, bastante simple, ¿no? Luego, después sería el permiso L, de 3 a 12 meses, es la validez que tiene, para trabajos de temporada, pero por ejemplo que digas, en una estación de esquí, en vez de trabajar 3 meses, voy a trabajar 4 meses, ¿no? Entonces ya ahí entraría ese permiso L. Luego el permiso B, que ya sería para un contrato indefinido y que en principio es el permiso objetivo para alguien que acaba de llegar a Suiza. ¿Por qué? Porque al cabo de 2 años con un B, pues por ejemplo ya te pueden conceder una hipoteca, al cabo de 6 o 9 meses ya te conceden un crédito para el coche. Es un permiso también bastante válido para conseguir una vivienda estable, de larga duración y demás. Ya un permiso B es como más serio, digamos, ¿no? Y Ujú. al cabo de 5 años, si haces una demanda anticipada, consigues el permiso C, que ya deja de ser como el L y el B, que es un permiso de residencia, para ser un permiso, el C, de establecimiento. Como que si quieres te puedes pasar toda la vida en Suiza con ese permiso. Y luego sí que es cierto que ese permiso te da también la estabilidad de que no se va a volver a comprobar tus condiciones hasta el cabo de 5 años, ¿de acuerdo? Estos permisos, cada vez que van a caducar, se hace una reevaluación de tu dossier para ver si mereces, entre comillas, seguir viviendo en Suiza o no. Y después del permiso C, al cabo de 10 años, pero contando desde tu primer permiso, ya ahí podrías optar a la naturalización, ¿de acuerdo? Que nosotros, por ejemplo, ya estamos en un proceso de naturalización y, bueno, hay que entregar una serie de documentos, luego te tienes que presentar un examen, luego el Consejo Comunal del pueblo donde has vivido pues se reúne y ven si te mereces o no la nacionalidad y demás. Hostia, que es como un poco la serie de La que se avecina, ¿no? Que se reúnen ahí los vecinos del pueblo y tú estás ahí delante, ¿no? Casi en bolas y entonces deciden si vas a ser parte del vecindario o qué. ¿Te mereces o no? Sí, sí. Hay un examen teórico que, bueno, que es sencillo, sobre todo para nosotros, que al final nos dedicamos a compartir información a diario sobre Suiza. Bueno, tendría que aprenderme algunos ríos de la parte germana y demás, porque la verdad que vamos de turismo, pero no vivimos allí, ¿no?
Hay un examen así como, digamos, más teórico y luego hay un examen de si eres buen ciudadano o no. Entonces, ahí vuelvo a lo que comentábamos, ¿no? Al principio del vídeo, pues que realmente quieren ver si no solo te van a dar el pasaporte de la cruz, sino que también te van a dar el poder de votar, el poder de tomar decisiones que también les incumbe a ellos. O sea, hay bastante de ciudadanía en ese sentido, sí. ¿Hay muchos extranjeros por ahí en Suiza? Sí, de hecho es raro encontrar un suizo según qué zonas vayas paseando. Sí, pero si cuentas suizos que digas que de más de tercera generación, ¿no? De 8 apellidos suizos, quizás la mitad son solo digamos, de 8 apellidos suizos, de la población. Ya. O sea, varía mucho la cifra, hay muchos estudios. Alguna vez leí que solo el 58% era de origen suizo. O sea que imagínate, está complicado. Vas a ver gente que tú veas y dices, bueno, esto es un típico suizo y tal, pero ya a lo mejor con el apellido, pues a lo mejor ya le vas un poco pillando, porque a lo mejor tiene un apellido portugués o bueno, ya más o menos al cabo de los años ya vas un poco oliendo. Imagino que también tú, si por ejemplo estás en Estonia, ¿no? Pues ahí tú ya ves por los rasgos físicos, Sí. claro. Pues si alguien que me esté viendo, pues va a ver que yo por muy suizo no paso, ¿sabes? Porque por altura sí, igual yo te mido un 87, por la altura no voy mal servido, pero claro, el color de mi piel no corresponde mucho al poco sol allí. No sé si en este caso, si quisieras ir pidiendo todos estos permisos o incluso la naturalización, has comentado antes que hay algunos italianos que incluso hacen, bueno, de trabajador fronterizo, ¿no? En el sentido de que van a ir a trabajar, pero después, pues, duermen o viven como tal, menos las horas de trabajo, en su casa, cerca de la frontera o así. ¿Me puedes comentar un poquito más cómo es esto de esta posibilidad de ser trabajador fronterizo, para quien le podría ser interesante aparte de esos italianos, y también si se puede aplicar a naturalización o incluso todos estos permisos si no estás viviendo ahí o te obligan para naturalizarte? Pues trabajadores fronterizos hay en cada región, ¿de acuerdo? La parte germana, francófona, italiana, y donde más presión hay en este sentido es en la italiana, si habláramos de presencia de fronterizos respecto a la población de esa zona, ¿no? Por metro cuadrado, ¿no? Fronterizos por metro cuadrado respecto a la población, y la parte italoparlante se lleva la palma. La parte francófona sí que tiene como bastante y la parte germana tiene menos. Al final, porque Alemania, los alemanes pues tienen menos necesidad, ¿no? de pegarse esa mala calidad de vida del transporte de ida y vuelta. Entonces, en la parte francófona tenemos bastante fronterizos y al final, bueno, pues para conseguir el trabajo de frontalier, como le decimos allí, pues no hace falta nada especial, ya que normalmente con la legislación en la mano tiene los mismos derechos laborales que el resto de Suiza. Y cualquiera que llegue a Suiza, que lo sepa que los derechos laborales son los mismos. Solo hay una pequeña excepción que bueno, si quieres ya explicaremos más tarde, pero en general es así, los mismos derechos. Entonces, para conseguir ser frontalier, simplemente tu lugar de residencia tiene que ser en la frontera. Bueno, es una norma antigua. Realmente, con los acuerdos bilaterales, los últimos que se consiguieron, cualquier persona puede ser frontalier en Suiza. Es decir, si tú quieres trabajar los fines de semana y quieres pillar un puente aéreo a la semana, incluso desde España podría serlo. Sería raro y muy contaminante y muy duro para el bolsillo, pero se podría hacer. Normalmente, evidentemente, la gente vive pegada a la frontera y, claro, ¿qué ocurre? Que nosotros no solemos hablar mucho, tampoco vais a encontrar quien lo busque mucho contenido en nuestras redes sobre este tema, porque nos dimos cuenta de que no merecía mucho la pena. Pero bueno, aún así vamos a hablar de ello porque a nivel económico sales ganando, según nuestros cálculos, salías ganando a lo mejor incluso 400 o 500 francos al mes respecto a alguien que sí que asumiera los costes en Suiza. Porque esa es la razón de pegarte todos esos atascos y todas esas molestias. Realmente lo haces por dinero, porque en Francia sería más barato vivir que en Suiza. Pero claro, según en qué región de Suiza estés trabajando, el alojamiento incluso está costando más caro justo en la frontera con Suiza
que en parte es un poquito en las partes más interiores de la Suiza francófona, ¿no? Claro, bueno, al Como final todo el mundo se pasa de listillo, empieza a subir la vivienda en la parte de las fronteras porque por eso va a vivir la gente ahí, ¿no? claro, es oferta y demanda. Al final, Mm. cada vez está más saturado. Toda la zona, por ejemplo, se hace mucho en Ginebra. Toda la zona más de Ginebra. Incluso hay gente que va a Annecy, que es una ciudad así muy bonita, que le llaman como la Venecia de los Alpes. Pero claro, ya estamos hablando de que Annecy, incluso yo he tenido alguna vez compañeros de Lyon, quien se sitúa en el mapa. Lyon es como si, es una barbaridad, no sé, es como si estás en Valencia y dices, voy a trabajar a Barcelona. Y es como, ¿qué dices? Pues hay veces que se dan casos así. Entonces, eso te hace perder muchísima calidad de vida. ¿Por qué? Porque al final tú estás pegándote entre ida y vuelta, contando los atascos, a lo mejor 3 horas de transporte, puede llegar a 3 horas y con los atascos que hay no es raro, más luego esas 8 horas y media que hay que trabajar por día en Suiza. Imagínate, vas a llegar más cansado, más estresado. Si tu trabajo es de cara al público, pues si empiezas a las 8, a lo mejor te has tenido que levantar a las 5 y pico, ¿sabes? Y al final todo eso sí que retrae un poquito a la hora de contratar las empresas, de contratar a los fronterizos, digamos, porque sabe que van a llegar más cansados, que si hay un accidente en la carretera, pues no van a poder contar con ellos. Aún así, se siguen contratando y se seguirán contratando. Y algunos dirán, sí, porque la mano de obra es más barata. No, el convenio colectivo que se aplica es el mismo. Luego, si hay algún patrón, algún jefe que quiera aprovechar la oportunidad para poner el salario más bajo, pues eso también ocurre dentro de Suiza, ¿eh? Que a veces también hay disparidad bajo el mismo tipo de trabajo, porque no, según la legislación en Suiza, no todo el mundo tiene que cobrar lo mismo. Tú puedes negociar tu salario. Luego sí Mm. que es cierto, los convenios colectivos son bastante estrictos, pero si alguien quiere negociar su salario, incluso dentro del convenio colectivo hay margen para hacerlo, ¿no? Entonces, claro, desde aquí, sinceramente, no lo recomendamos, pero es una opción que le funciona. Y también conocemos españoles que son trabajadores fronterizos porque han encontrado una vivienda que sí, que vale la mitad respecto a una suiza, porque es en un pueblo en la periferia, ¿no?, del país, pero y que tiene buenas comunicaciones, es decir, que cada uno estudie su caso porque a lo mejor les sale a cuenta. Luego la sanidad, el seguro médico es más barato, cuesta más, los gastos médicos en Francia suelen ser la mitad o menos que en Suiza. Luego la comida sí que también es más barata, pero claro, eso tú, si vives en Suiza, también lo puedes digamos, ese bonus también lo puedes tú coger si vas una vez a la semana al supermercado en Francia. Nosotros vamos quizás no tanto por el precio, sino porque la comida francesa hay ciertos tipos que se parece más a la española, ¿no? Hay ciertos productos que tenemos en común y que nos apetece pues ir a comprar esos productos. O sobre todo el pescado en Francia es muchísimo mejor que en Suiza. Porque al final Francia, ¿no?, pues tiene sobre todo la Bretaña, la Mar del Norte, que tiene pescado de calidad y barato y que Ujú. llega hasta los supermercados que están, ¿no?, en la frontera con Suiza. Y bueno, ahí también, ¿qué más gastos puede ser que sea más barato? Pues vivienda, seguros de salud, comida, cosas que sean más baratas, el ocio más barato. Pero bueno, al final, cuando estás de trabajador fronterizo, pues estás un poco aparte. Y luego respecto a lo que has comentado antes sobre si computa para tener nacionalidad suiza o permiso, no computa porque estás residiendo en Francia. Realmente vas a tener un permiso G, que es el de frontalier, y ya está. Y puedes estar 20 años con ese permiso G, que va a ser el mismo que alguien que acabe de llegar. O Claro, sea sí, que a nivel derechos o a nivel más bien dicho de si vas a pedir permisos o esto, no te está computando. Entonces, una persona dice, vale, pues yo mi objetivo es estar en Suiza a largo plazo y lógicamente pues el ser trabajador fronterizo no me está cuadrando. Sería difícil encontrar alojamiento en Suiza. Entiendo que se mueven también distintos precios, pero ¿de qué rangos podríamos estar hablando? Yo conozco de personas, bueno, que han estado viviendo ahí, en Zúrich, 1.800 al mes, más o menos. No sé qué, si nos puedes decir distintos rangos en distintos sitios, un poco lo que se pueda esperar la gente que esté. Y si es difícil, sobre todo, si qué se tiene que hacer para encontrar alojamiento ahí. pues sí, es bastante difícil porque cada vez pues, hay menos oferta y más demanda. De hecho, hay llegada de extranjeros en Suiza, pues se estás multiplicando las cifras. Entonces,
Aquí sí que también hay que tener bastante información al respecto antes de tomar una decisión. Realmente va a depender muchísimo de la profesión que tenga lo que tú acabes pagando o no de alojamiento, ¿de acuerdo? Y me explico, es decir, si alguien sabe que tiene que trabajar en el centro de Ginebra porque va a trabajar en la banca, por ejemplo, en el sector financiero, pues que sepa que va a cobrar mucho, pero que también va a pagar mucho. Entonces, si habláramos de un caso así, pues imaginemos que va a haber un gestor de fondos o alguien que quizás se dedique al marketing, pero de una entidad financiera o cualquier cosa así, que sepa que su salario se tendría que aproximar entre a los mínimo 70, 80, 100 mil francos al año, porque seguramente si quiere vivir en Ginebra ciudad y a tal y como están los contratos hoy en día, porque otra cosa que hay que tener en cuenta es que mientras el contrato de alquiler sea más antiguo, mientras tú lo mantengas más en el tiempo, más barato es, porque hay tal subida de vivienda que cada año los propietarios, a la gente que se va moviendo, pues le vas pagando más alquiler. Explico, un contrato de alguien que viva en el centro de Ginebra de hace 10 años va a ser un 30 o un 40% inferior a la mensualidad que si alguien entrara ahora. Entonces, en un piso en el centro de Ginebra para, por ejemplo, de una habitación para un soltero o algo así, ya podríamos estar hablando de cerca de 2.000 francos, una cosa así. Y luego va a ser complicado y vas a tener que tener tu contrato de trabajo, evidentemente, pero también 3 nóminas. Pero claro, como tú acabas de llegar, ¿cómo consigues esas 3 nóminas? Entonces, quizás incluso alguien así vaya a tener que compartir piso, aunque su puñetero salario sea de 100.000 francos al año. Pero claro, estamos hablando de una zona del centro de Ginebra que es muy demandada y que además el cantón de Ginebra es prácticamente la ciudad de Ginebra, ¿de acuerdo? Y esto mismo que acabo de comentar se podría aplicar más o menos a Zúrich. No hay esa presión, es decir, a nivel de vivienda, Zúrich sí que es cierto que si te mueves un poquito más en la periferia de la ciudad, pues como tú has dicho, en vez de 2.000, 1.800 o incluso 1.400. Tenemos un amigo que es youtuber, Dani Bonilla, y él está súper contento porque después de meses ha conseguido un alojamiento que creo que tiene 2 habitaciones por 1.500 o 1.450, una cosa así, con cargas, todo con calefacción y todo, ¿no? Entonces, ahí va a depender mucho de cómo te muevas. Lo que nosotros solemos recomendar es que si tu trabajo no va ligado a una unidad poblacional concreta, pues que entonces vayas al campo o incluso a la montaña en término medio y ahí vas a poder ahorrar bastante. Claro, eso va a depender también de cómo cada uno pues, lo sienta. Si para mí hay gente que dice yo no puedo vivir a más de 5 minutos de un cine andando o un centro comercial o algo por el estilo, para mí mi calidad de vida va ligada a una ciudad, entonces ahí vas a perder, pongamos un ejemplo, a lo mejor una capacidad de ahorro de 400 o 500 al mes fácilmente. En cambio, a alguien que no le importe vivir a 20 o 30 minutos de la ciudad, pues ahí puede tener alojamientos que incluso pueden ser más baratos que uno en una ciudad española. De hecho, tenemos una pareja en la membresía que vive en la montaña. Además, es un cantón que es barata la vivienda si lo comparamos con el resto, que es Valais. Y ellos, creo recordar, que pagan con electricidad, calefacción, gastos de la comunidad, etcétera, pagan 600 al mes. Y vive una pareja con su hijo. O sea que cualquiera que sepa los precios en Suiza va a decir que estoy mintiendo, pero cuando quiera se lo puedo demostrar. Existen ese tipo de viviendas. También existe tipo de viviendas que están en una zona media, es decir, que estás a media hora de una ciudad como Lausanne y y a una hora de Ginebra, ¿no? Entonces, claro, no vamos a entrar en la trampa como lo del trabajador transfronterizo. Tampoco te vayas tan lejos como una hora y demás. Hay gente que lo hace, pero también por tener un chalet, ¿de acuerdo? Entonces, franjas de precios, pues si vas a una ciudad, incluso para ti solo, puede ser entre 1.500 y 2.000 perfectamente. Si vas a media hora de esa ciudad, puedes conseguir por debajo de los 1.000 francos perfectamente. Y ya si vas a trabajarte que la vivienda realmente sea barata, pues a lo mejor ahí puedes bajar incluso de los 800 o 700. Repito, siempre para una persona, lo que estoy comentando. ¿Me explico? Entonces, si se trata de una pareja o una pareja con un hijo o una pareja con 2 hijos, entonces ahí sí que va a ir subiendo, pero ya para eso, respecto bueno, el precio del alquiler para un piso hemos hablado de una habitación, pues para un piso de 2 habitaciones, pues ya estaríamos hablando en la zona extrema 1.000, 1.100, en la zona intermedia, pues 1.600, 1.800 y en la zona más cara, pues 2.200, 2.400.
¿de acuerdo? Entonces varía bastante respecto a... Y claro, hay barrios que están en el top mundial de precio por metro cuadrado, como le ocurre a Joder. Zúrich o Ginebra. Sí, Porque hay supongo que supongo estos sitios que los que después se llevan la fama de que está todo mega ultra caro, ¿no? Ninja de la vida, el mundo, la sociedad está cambiando a un ritmo cada vez más precipitado. Nuestros hábitos, mentes y cuerpos se están sumergiendo en unas corrientes culturales cada vez más rápidas y complicadas de nadar. Por esto muchos de nosotros preferiríamos no ser parte de estas corrientes, de estos cambios. Queremos encontrar nuestras propias afluencias, alternativas más calmadas y ajustadas a los ritmos de vida, de lo que nos apasiona, interesa y lo que nosotros consideramos importante, no lo que dicta la corriente. Y este es el motivo por el que este podcast existe. Hace un par de años yo y más de 1000 oyentes decidimos nadar a contracorriente, crear nuestra propia cultura, nuestro mundo, nuestra sociedad. Por esto Sociedad Ninja es la comunidad del podcast, de los que van a contracorriente, de los que buscan sus afluencias. Un círculo de mentes curiosas incansables, multipotenciales, ya sabéis, personas con multitud de pasiones e intereses en busca de la mejora personal constante en todas sus formas. Si este episodio te está gustando, si te está inspirando o si te está ayudando a aprender algo, escuchándolo tanto como yo haciéndolo, entonces Sociedad Ninja es para ti. En los chats de la comunidad no solo encontrarás a más de 1000 ninjas de la vida comprometidos y proactivos, compartiendo información, debates y datos, sino también episodios exclusivos solo para miembros, boletines multitemáticos, audiolecciones y un montón de recursos más que harán que tu aprendizaje del mundo vaya más rodado que el sumerio que inventó la rueda hace más de 5000 años. Además, uniéndote a Sociedad Ninja, estarás ayudando a la divulgación de los cientos de episodios de este podcast para que la información de los cambios del mundo lleguen a más mentes curiosas e inconformistas como la tuya. Hablamos de historia, de filosofía, pero también de conspiraciones que, por cierto, todas se terminan volviendo realidad, de actualidad del mundo, de ciencia, de autosuficiencia, de supervivencia. ¿Cuánta ciencia, joder? Además, a más del 90% de nosotros, de los ninjas, también nos interesa el dinero, la salud y la formación, unas temáticas que tienen un rol central en la comunidad porque son las herramientas más poderosas del ser humano para poder controlar nuestra libertad, utilizando el recurso más poderoso que nos ha hecho sobrevivir durante cientos de miles de años, que es la tribu, la comunidad. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito. Por esto cerraremos el acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a la Sociedad Ninja y avánzate a los cambios del mundo, de la sociedad y la cultura, convirtiéndote en un ninja de la vida. Sí, pero realmente yo soy propietario de 2 bienes inmuebles en Suiza y llevo, voy a hacer 10 años ahora. Entonces, claro, son pequeños apartamentos, son oportunidades que encontré después de buscar mucho, de un sondeo bastante exhaustivo, de negociaciones exhaustivas, pero son en zonas de montaña. Hay ciertas zonas de montaña que a lo mejor están a 20 minutos del valle, de la ciudad más cercana, que sí, que es muy cansino hacer... en uno creo que tengo que hacer como 16 curvas o 18 curvas y la mitad de ellas de 180 grados, ¿sabes? Pero ese apartamento, para que os hagáis una idea, pues cuesta lo mismo que... Bueno, me costó en su momento lo mismo que puede costar un apartamento de una habitación en Albacete o en Ciudad Real. Así de claro. Bastante poco. Y ahora vale mucho más y demás. Pero claro, la zona no se revaloriza muchísimo porque tiene sus limitaciones, porque hay que pegarse esas puñeteras curvas para llegar a ese pueblo, ¿no? Y claro, en invierno pues hay gente que le da un poco de yuyu porque pues ya hay nieve en la carretera, más curvas, más desnivel. Entonces, claro, el precio de la vivienda es muy variable. Una cosa media pues sería eso, ¿no? En resumidas cuentas, para un soltero, pues si va a trabajar típicamente de camarero o en logística, ¿no? O eso, pues repartidor o por ejemplo, alguien que vaya a trabajar de jardinero, de auxiliar de enfermería, de cosas así, no debería de pagar pues la misma norma que en España, ¿no? Más del 30% de su salario en vivienda. Entonces, si estamos hablando de un salario bruto en torno a los 4.000 y 5.000 francos, pues eso, esa persona no debería de sobrepasar al menos los 1.200 o una cosa así. Y claro, hay que quitarse de la cabeza también
el hecho de que en España a veces se tiende a pensar de que una calidad de vida mayor es mientras más metros cuadrados haya. Y claro, en Centro Europa no es necesariamente esa mentalidad, ¿no? Es como puedes tener mayor calidad de vida porque los acabados de construcción sean mejores o Mm, porque es nuevo, ¿no? El edificio y la situación que tenga. Pero como claro. que en Suiza te tienes que conformar, pero porque es así en general, porque la sociedad es así, te tienes que conformar como con menos metros cuadrados, ¿no? Sí, Para para mí siempre mejor, porque después para limpiar y todas estas cosas, me pasaron el otro día un vídeo de, oh, mira, me voy a vivir aquí, mira los precios de estos chalets aquí en República Dominicana, y eran apartamentos de estos que parecían de los Sims, acabados de hacer, como que parecían 3D, que no lo eran, ¿no? Pero todo tan nuevo, tan brillante, para mí tiene muy poco carácter. Esto es una de las cosas que cuando estaba viviendo en Nueva Zelanda, me di cuenta después de, hostia, ¿por qué no me gustan? Si las casas son como bonitas y tal, y después dije, ya está. Es que parece que esté viviendo en el videojuego de los Sims, no tienen carácter, todo es de construcción de hace pocas décadas, ¿no? En Europa teníamos estos edificios, los románicos y todos estos portales y todas estas cosas. Yo lo que prefiero es un sitio más bien pequeñito, con lo justo, y si quiero después ir construyendo pues nuevos bloques, pero un montón de terreno sin nada, como estar súper tranquilo en mi propio espacio, ¿no? Y buscar esos espacios pequeñitos para vivir como un poco cobijado, y así es como me lo imagino yo. Y ahora que estábamos hablando no solo del alojamiento, sino de estas curvas, uy, en invierno, qué miedo y tal, una de las cosas que has mencionado por encima, que sin duda tenemos que tocar, es el tema de, uy, en caso de accidente o si me sucede alguna cosa, seguro médico, que entiendo que en Suiza es obligatorio, ¿no? Y que de algún modo todo español que nos escucha, esto no he parado de verlo en las redes en todo momento, que el español medio no entiende que en otros países también hay sanidad. Porque todos los que nos vamos de España dicen, ya vendrás aquí cuando no sé qué. Digo, pero ¿qué te piensas que España es el único sitio del mundo? Y dice, ya, y la sanidad gratis. A ver, gratis nada, que todo está pagado, se paga con impuestos, ¿no? O sea, es como la falsa imagen de lo que decíamos al principio, un poco de manipulación con los detallitos y tal. Y entonces se crea esta imagen como patriota que es totalmente falsa. Digo, todos los países occidentales del mundo tienen sanidad. Lo que pasa es que funcionan distinto, ¿no? Como es el caso de Suiza, por ejemplo, cuando tuvimos a José Sanz aquí en el podcast hablando de Andorra, comentaba que hay un pequeño copago, y esto ayuda muchísimo a filtrar, ¿no? En el sentido de que yo conozco personas en España, me duele un poquito el cuello, me voy a urgencias, ¿sabes? Y después viene el señor ahí sin el brazo, ¡oh, ayuda! Bueno, es que ahora tenemos un señor que estaba tosiendo un poquito, exagerándolo mucho, ¿no? ¿Cómo es el seguro médico obligatorio en Suiza? Bueno, pues para empezar, y quizás, bueno, tampoco quiero entrar mucho en polémicas, ¿no? Pero la sanidad suiza está a otra división de la española. Y lo sé porque, desgraciadamente, pues tengo un familiar muy cercano que está pasando por un proceso que es bastante costoso y que es el típico que se pone de excusa de, sí, cuando ya tengas esta enfermedad ya volverás, ¿no? A España y demás. No hay color. La sanidad española, los profesionales, ojo, los profesionales son buenísimos profesionales, son médicos, enfermeros, todo, auxiliares y demás, son a nivel profesional, ahí está más o menos al mismo nivel. Luego, si hablamos de infraestructura, no hay color, pero nada, absolutamente. Es una cosa aparte, ¿de acuerdo? La calidad de la sanidad española respecto a la suiza es una mierda la española respecto a la suiza, así de claro lo digo. Entonces, y lo sé, lo repito de buena primera mano, porque en los últimos años me ha tocado ir muchísimo al hospital y esto yo sabía la teoría y he ido al médico, pero por cosas de bobología, como decimos aquí en la parte francófona. Pero pues eso, me ha tocado ahora ver cosas que realmente me hacen plantearme que en el futuro por lo menos siga teniendo el seguro suizo o que me busque más la vida en ese sentido, porque en España, según qué enfermedades estarás jodido, estarás muy en la mierda. No morirás, pero tendrás una calidad de vida horrible. Entonces, dejando esto claro, si pasamos al tema de las primas de los seguros, pues la LAMAL, que es el seguro obligatorio, ¿de acuerdo? Sin contar complementarias, que puedes coger seguros complementarios para lo que tú quieras, para que en la habitación estés tú solo, para que te traigan de comer más calidad de la comida, o bueno, temas dentista, óptica, lo que quieras, ¿no? Pero el seguro básico es obligatorio
y ahí sí que existe como una especie de copago, pero para que se entienda rápidamente sería como el sistema que ya está implantado en los seguros de coche en España, por franquicia, ¿no? Entonces, tú vas a pagar, por ejemplo, el cantón de Vaud, que es de los más caros y donde más ha subido en el último año, subió un 10% la prima, todos los que estamos en el cantón de Vaud, se escribe con V. Ahí, que yo recuerde, creo que estoy pagando unos 378 al mes con una franquicia de 2.500. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que yo vaya al médico, pagaré el 100% de la factura hasta 2.500. Y una vez que llegue a esos 2.500, luego pagaré el 10% hasta 700. ¿De acuerdo? Entonces, si ocurriera algo grave que no tiene que ver con el accidente, porque el seguro de accidente es otra cosa, eso ya viene, si tú trabajas por cuenta ajena, estás 100%, no pagas nada, ¿de acuerdo? Que eso es lo típico que dices, si voy a Suiza me parto una pierna, me arruino. No, no te arruinas, porque es un accidente y seguramente has llegado a Suiza con un contrato de trabajo, o si trabajas por cuenta propia, has tenido también que contratar un seguro de accidente, ¿de acuerdo? Eso que quede claro. Entonces, en el caso de enfermedad, si, ojalá no me ocurra nada, pero si me ocurriera una enfermedad grave y demás, yo acabaría pagando mínimo, digamos, esos 2.500 más 700, ¿de acuerdo? Que serían 3.200, pero repito, yo, por ejemplo, cuando llegué a Suiza, los primeros meses, bueno, como soy un poco agonía, pues llegué a encadenar hasta 3 o 4 trabajos y llegué a sacar hasta 6.000 brutos al mes o 6.200. Entonces, pues fíjate, al final es como medio salario, si lo prorrateas en el año, no es un ejercicio económico importante, ¿no? Para alguien que trabaje en Suiza, y ahí estarías cubierto al 100%, ¿de acuerdo? Con esa prima de 378 al mes. Y luego, si tú quieres bajar esa franquicia, ahí te subiría el seguro. Entonces, si yo diría, bueno, hubo un año que lo hice, que realmente tenía problemas que traía arrastrando desde España con las rodillas, con migrañas y cosas así, que digo, guau, este año me voy a hacer la revisión completa. Voy a ir al mecánico, pero bien. Entonces, ahí puedes bajar. Yo bajé la prima, o sea, la franquicia a 300, pagaba 100 francos más. Entonces, en el ejemplo que estoy poniendo, en vez de 378, pues acabaría pagando 480 prácticamente, pero yo solo pagaría, ¿no?, hasta esos 300 francos, luego el 10% hasta 700 también, y ya luego sería barra libre, como ocurre en España, sin más. Y es curioso porque en Suiza, aunque te cubra el pago, aunque te lo cubra ya el seguro, ¿de acuerdo? Sigues recibiendo las facturas, salvo que ya cuando no las tienes que pagar, pues te pone esto, copia para información, ¿no?, y demás. Pero tú ves lo que cuesta realmente la sanidad. ¿Me explico? Una consulta básica que una vez que fui para las anginas y tal, creo que pues costaba 120, 150. Si te tienen que hacer alguna intervención, alguna prueba, pues a lo mejor sube a 200, ¿de acuerdo? Que sería... y luego, claro, la forma de financiarse realmente es copago, no es un seguro privado, porque ahí también interviene en la financiación la confederación, el cantón, es decir, que no se financia 100% con dinero privado, ¿no? Digamos. Para dar una idea, esta cifra la doy para dar una idea del costo real de la sanidad, que es impresionante, y que la gente no se engañe que en España no es gratis, que al final, aunque no pague por ello, no significa, ¿no?, que, como tú has dicho, que es un dinero que tiene que llegar de una parte, que no cae del cielo. Pero realmente la calidad es extremadamente superior a la que hay en España. Repito, no a nivel de profesionales, no vas a tener mejores médicos o mejores enfermeras, sino en España hay muy buenos médicos, muy buenos enfermeros y demás, pero están saturados. Saturados. Sobre todo, yo puedo hablar de experiencia del sur de España, están saturadísimos. Y claro, no puedes prestar un buen servicio si estás saturado. Y al final siempre ves que falta baño. Vas a una sala de urgencias y que hay un baño para 50, 60, 80 personas que, ¿no?, que están en urgencias. A algunos les han metido una lavativa y también y tienen que ir a un baño en el que está yendo la gente y los familiares de urgencias. Bueno, unas cosas, yo he visto unas cosas aquí que realmente no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y merece la pena. Es un gasto importante. Y claro, para ese gasto importante en Suiza, si tú estás en una franja de salario que no sea muy importante, y para Suiza una franja de salario que no es muy importante, según qué cantones, ¿no?, pero en la mayoría, si tú no ganas más de 6.000 francos al mes brutos, 5.500, ahí ya el cantón empieza a intervenir para pagarte una parte de esa prima mensual del seguro, ¿de acuerdo? Y hay casos
que nosotros hemos acompañado en la membresía y demás, que bueno, por la situación, por la llegada y tal, porque trabaja la pareja, pero no trabaja al 100%, o sea, no trabaja en la jornada completa y por muchos factores, el cantón puede llegar a pagar hasta el 90% de la prima o más de ese seguro. Es decir, que según qué situaciones, las autoridades públicas pues son conscientes de que el seguro es una carga importante y pueden intervenir. De hecho, había una gráfica en el cantón de Vaud, en el cantón en el que vivo, leí como que más de la mitad de la población tenía esa ayuda mensual para pagar el seguro. Uh-huh. O sea que Claro, realmente... es esta parte de que tanto se debate y que la gente no parece entender mucho, que es cómo se mueven los impuestos, ¿no? Que en España, pues simplemente la solución a todo es vamos a ir subiendo los impuestos poco a poco. A los hechos me remito, solo hay que mirar las últimas décadas y los impuestos no han hecho más que aumentar por todos los sitios. ¿Cómo está el tema de impuestos en Suiza? Porque también se ha mencionado en alguna vez, ¿no?, que Suiza es un paraíso fiscal o que lo había sido. Vemos la peli de Wall Street Wolverine como se... perdón, ya estoy con el bueno de Víctor, el lobo de Wall Street, bueno, que se va a Suiza, ¿no? Y entonces hace como que trapicheos con los banqueros de ahí, no sé qué, no sé cuántos. ¿Cómo está el tema de impuestos en Suiza actualmente? Porque claro, si se paga en sanidad, también entiendo que lo que se traerá al individuo a casa después, la capacidad de ahorro que mencionábamos, es precisamente porque los impuestos son más bajos, ¿no? Pero están muy, 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 muy bajos, o es como ha ido también evolucionando a lo largo de la historia. Pues si lo comparas con el resto de países, sobre todo con los vecinos, con Alemania, con Francia, que Francia es una barbaridad, si alguien supera a España es Francia en ese sentido, pues es bastante bajo. De hecho, ya hemos comentado antes que el TVA, que le llamamos aquí, el IVA, estaba en el 7,7, ahora ha subido al 8,1, ahora están luchando para que no lo toquen para financiar la paga extra de los jubilados. Ya por ahí el IVA, pues ya ves, ya estás pagando menos de la mitad. O sea, ya si tú vendes productos o si los compras, luego el IVA reducido, pues existe el del 0%, es decir, que hay muchos productos que directamente no tienen IVA. Entonces, ahí ya en lo que serían, digamos, estos impuestos indirectos, ya vives más relajado. Luego, en los impuestos directos, tienes de IRPF, los últimos datos, no sé si era como que el 11,1 o el 10,1, ahora no lo recuerdo, de imposición media al ciudadano. Entonces, claro, eso contrasta bastante con los números de otros países de la Unión Europea que son del 30, del 33, de cosas así. O sea, que ya ves ahí que estás pagando como un tercio, ¿no?, a nivel global, digamos. De IRPF respecto a lo que una persona soltera pagaría a lo mejor, por ejemplo, en España respecto a Suiza, pues puede ser menos de la mitad de IRPF. Y luego, pues, ¿qué más impuestos? Por ejemplo, si eres inversor, le gain sería las ganancias que tengas por tu inversión, no pagas impuestos. ¿Me explico? Es decir, si compras una acción de Tesla o de Apple y haces un por dos, pues de ese dinero no pagarías impuestos. Sí que pagarías indirectamente por el impuesto de patrimonio, que sí existe en Suiza, ¿de acuerdo? Pero claro, el impuesto de patrimonio, para que tú lo empieces bien a notar, a lo mejor ya tienes que tener un patrimonio de más de 1.000.000 de francos. Es decir, y entonces ahí sí que dirá, bueno, pues me empieza un poquito a molestar este impuesto, voy a ver de qué manera, porque hay activos que no pagan impuesto al patrimonio también, es que también depende del cantón. ¿De cuál es el impuesto al patrimonio? Pues a ver, ahora sí a bote pronto, por ejemplo, si tienes un patrimonio contando bien inmobiliario y demás, pues a lo mejor te sale, eso, si te acercas a los, entre 500.000 y 1.000.000, a lo mejor vas a pagar 1.000 francos, 1.200 al año. Y claro, pero también tienes manera de desgravarlo, porque hay cierto patrimonio, por ejemplo, si hablamos del patrimonio inmobiliario, tú puedes desgravar muchos gastos, los intereses, las reformas, ¿entiendes? Y ahí entra un poco el juego que tengas tú con tu fiscalista, con la fiducia, como le decimos aquí, que sería como la gestoría, ¿no?, y demás. Y ahí ya hay muchísimas cosas para desgravar, muchísimas. Yo ahora, bueno, desde hace unos años que soy autónomo, realmente... Claro, y además que también sigo tu contenido sobre el tema de impuestos, ¿no? Yo estoy en la comunidad ninja también, que por cierto, chapó. La verdad que ahí, yo que me dedico a la información, ahí puedo sacar muchas conclusiones muy positivas para mi día a día, ¿no?
Entonces, yo comparo con otros países y realmente estoy mejor situado. ¿Por qué? Porque a mí, sinceramente, me gusta la elusión fiscal y entonces la aplico por donde estoy. Así que, bueno, pues hay cosas que me puedo desgravar y luego no hay una presión como hay aquí de Hacienda de que luego va a revisar si esto te lo puedes desgravar, esto lo puedes meter, esto... No hay ese miedo, no hay esa persecución, digamos, a qué es lo que puedes meter o no, por ejemplo, siendo autónomo en el tema como gastos, ¿no? de explotación. Y luego, pues hablando por la cuenta ajena, si alguien trabaja por cuenta ajena, también hay muchos gastos que se pueden deducir, muchísimos. Por ejemplo, en el tema de formación, tenga que ver o no directamente con tu puesto de trabajo, ahí puedes desgravar una barbaridad. Estamos hablando de miles de francos. O sea, que si te apuntas a un máster o un curso de idiomas, hay gente que está en la membresía que como tenemos curso de idiomas, pues todo lo que pagan de membresía a nosotros se lo puedes desgravar porque realmente tenemos una profesora de francés, de alemán y demás. Me explico. Y luego todo el tema de transporte puedes desgravar bastante por kilómetro. El seguro médico, el coste de la prima del seguro médico también puedes desgravar bastante. Es decir, que al final si te juntas a hacer todas las desgravaciones, sale bastante a cuenta. Un problema, ahora que hablamos de esto, bastante grande es que alguien recién llegado de España a Suiza va a tener el impuesto sobre la fuente, que se le llama. ¿De acuerdo? Entonces, ellos van a hacer un cálculo en base a los 3 datos que le has dado sobre ti y van a decir, vale, pues tú tienes que pagar un 8 o un 9 o un 10 de impuesto sobre la fuente, ¿no? Entonces, como ya te quitan eso, ellos ya se encargan de quitarte más de la cuenta. De hecho, ya hubo claro. un estudio de un sindicato muy famoso que decía, los extranjeros a causa de este impuesto, pues acaban pagando de un 25 a un 30% más de impuesto que los suizos. ¿Por qué? Porque ellos te dicen, como ya te he quitado este impuesto mes a mes, no estás obligado a hacer la declaración si no quieres. ¿Qué crees que eligen los españoles cuando acaban de llegar al país? Ah, pues no me complico la vida. Como ya no tengo que hacer la declaración, no la hago, que eso es un quebradero de cabeza. Error, porque por 200 francos que le pagarías a una gestoría, seguramente de media, en mi caso y luego otros casos que he visto, te estás pagando entre 2 y 5.000 francos de más de impuestos al año. O sea, imagínate. Entonces, aquí una vez más la información va a venir muy bien para el bolsillo. ¿Y por qué ocurre esto, no? Lo del impuesto sobre la fuente. ¿Es que alguien se quiere aprovechar de alguien? No, realmente la administración te va a cobrar más impuestos de la cuenta por si acaso tú te largas y dejas alguna roncha detrás. Porque de un día para otro te puedes largar a tu país de origen, ¿no? O por cualquier eventualidad. Entonces, si tú no haces la declaración, la administración no va a tener la información de cuántos kilómetros has hecho para ir a trabajar, de si cuántas comidas has hecho, de si te puedes desgravar los estudios que haces o no, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y Claro, luego, bueno, sí, perdona. no, lo de las inversiones es bastante impactante porque, ya te digo, no hay... Tú puedes aumentar tu patrimonio a nivel de acciones, ¿no? Ya que, bueno, pues al final la gente que nos verá, pues seguramente estará metida en cripto, en acciones o en el SP500, ¿no? En ETFs o lo que sea. Ahí sí que nosotros, por ejemplo, particularmente hemos notado que nuestro patrimonio ha aumentado bastante porque no hemos pagado el impuesto por el hecho de ganar, ¿sabes? Como pasa en España, que pagábamos creo que era un 19, ¿no? Un 21 cada vez que había beneficio, ¿no? Pero claro, luego cada vez que tienes pérdidas, no puedes compartir las pérdidas con aquel que pone la mano cada año, ¿no? Entonces, en Suiza, como digo, eso, el impuesto sobre el patrimonio es la única pega respecto a eso, pero a no ser que hayas hecho un por mil en alguna cripto o algo así, pues no dirás, uy, pero vamos, aún así pagarás muchísimo menos que en otros países. O sea, Sí. yo, por ejemplo, en mi caso, si lo muevo todo vía empresa, yo a nombre de Suiza, o sea, yo voy a Suiza, soy el señor Pau, que tiene un par de empresas fuera, pero tiene 0 de patrimonio. Entonces, ese impuesto inicial que dices no lo pagaría yo. No, va en base al patrimonio, Vale. efectivamente. Claro, si tus empresas valen 0, ojo que si resides en Suiza vas a tener que pagar impuestos respecto a lo que tengas en todo el mundo. Claro. Si tus empresas valen 0, pues de impuesto de patrimonio no tendrás porque tienes 0. Sí, claro. Supongo que puedes ir ahí el año que vas a ir con una empresa que vale 0 y nadie te priva de que el siguiente año esa empresa valga mucho más, ¿no? O sea, si esa empresa en un año ha ganado muchísimo, vale. No, yo pongo casos hipotéticos, lógicamente,
ideas y todo eso a las personas que nos escuchan. El tema de los impuestos está claro que hacerlo mejor que España no cuesta mucho. De hecho, cuesta muchísimo más hacerlo peor, y es el caso a lo mejor de Francia, ¿no? O algún otro país así. Pero una de las cosas que vemos en algunos países donde los impuestos son mínimos, voy a poner los ejemplos algo distintos, pero igualmente cálidos, como es Chipre o Dubái, yo en estos países no viviría nunca. En el sentido de que 0% de impuestos, pero por ejemplo Chipre estuve 2 meses ahí para ver qué tal me gustaba la vida y demás. Dubái ya no me hace falta ir porque no solo por la distancia, sino por lo que veo ahí, pues es gente de, no sé, yo con 10 millones no me compraría un Lamborghini, ¿sabes? O sea, la gente ahí va a lo que va un poco, ¿no? El perfil de persona es muy específico y esto es lo que he visto en general, ¿no? Además, es todo como muy artificial y hace nada te estaba comentando, ¿no? Que lo que quiero es ese pedazo de terreno verde, con aire puro, con no sé qué. Un poquito difícil encontrar en Dubái. Y claro, una de las cosas que las personas hacemos es idealizarlo, después hacemos los procesos, vamos ahí, al cabo de unos pocos meses, por ejemplo, conozco personas en Andorra que se mudaron a Andorra y a los meses pues volvieron a España porque dice, es que yo prefiero pagar el 50% pero tener la vida que tengo en España. Entonces, para ir terminando lo que es el episodio de hoy, te quiero preguntar sobre cómo es la vida del día a día en Suiza, que lógicamente vamos a incitar a las personas que estén interesadas en Suiza a ir un tiempo para ver si inicialmente pueden abrazar el estilo de vida, si se ven a ellas mismas viviendo ahí. ¿Cómo es, desde tu perspectiva, desde tus ojos, esta vida y ese día a día en Suiza? Bueno, podemos empezar por lo negativo, entre comillas, que si alguien que nos está escuchando es una persona dependiente, muy dependiente del afecto social a nivel de amigos, familias y demás, Suiza no va a ser su lugar. Pero vamos, ni Suiza ni cualquier país que esté fuera de España, ¿no? Porque al final es como gente que solo su bienestar solo depende de la gente que tiene ahora mismo en su entorno, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto negativo, que no vas a tener cerca a tu familia, a tus amigos, ese cachondeo, esos chistes. Yo vengo del sur de España, entonces, claro, hay una idiosincrasia diferente, hay una manera de vivir la vida, de tomarse la vida diferente. En ese sentido, eso no existe. Quizás en el ticino se parece un poquito más a lo latino, ¿no? Que somos los mediterráneos, digamos, al método, a la forma de ser mediterránea. Y luego, respecto a todo el resto, para mí es el puto paraíso. Es decir, si te gusta el verde, si te gusta la montaña, si te gusta la naturaleza, si te gusta el respeto hacia la naturaleza, ¿no? La relación entre los ciudadanos con la naturaleza, si todo eso realmente te gusta, allí va a ser el paraíso. Vas a ver, es todo muy bruto, hay cascadas, hay seracs, hay eso, pues, montañas, paredes, luego también prados inmensos. O sea, estás allí y además, como está todo tan limpio, tan ordenado y lo respeta tanto a la gente que vive allí, parece el puñetero Disneyland. Parece que hay, no sé, hay como un escenario de una película. Uno de los inmuebles que tengo, yo lo compré por las vistas. Y las vistas, sinceramente, si alguien luego me quiere contactar y demás, porque crea que estoy exagerando, de verdad que las vistas es levantarme cada día durante años y no me canso de esas vistas. No me canso. Es justo un macizo de montañas de entre 3.000 y pico metros. Todavía hay glaciares, a pesar del cambio climático. Entonces vas viendo cómo las estaciones pasan, pero a un modo en plan por 100, ¿sabes? El otoño flipas en colores porque hay todo ese conjunto de colores que ves en un bosque que tiene kilómetros y kilómetros y tú lo sigues viendo. Luego el invierno es como austero, bruto, hay nieve, hay mucha nieve, polvo. A quien le gusta hacer esquí, snowboard, va a ser el paraíso, o esquí de fondo, o raquetas de nieve, o trineo, lo que sea. Vas a poder jugar con el entorno, con un elemento natural, y va a nevar sí o sí. Aunque sea un año muy malo, va a nevar. Nieva como un por 10 respecto al Pirineo, ¿no? Digamos. Luego, la primavera es una explosión, se va la nieve, pues, ojo, que los que sean alérgicos al polen lo van a pasar mal, pero es una explosión de naturaleza. Es como que vuelve después de la nieve, como también es muy bruta la nieve, pues luego también es bruto, ¿no? La exuberancia. Y el verano ya te permite bañarte en los lagos, disfrutar del agua, meterte debajo de una cascada y, bueno, tampoco te vas a morir de hipotermia, pero
no es como el agua del Caribe, pero evidentemente te puedes bañar. Yo con el reloj he medido más de una vez en lagos de montaña, una vez más, gracias al cambio climático, he medido temperaturas del agua en 22, 23 grados, que bueno, que ya son bastante aceptables. Y hablo de lagos a más de 1000 metros de altura. Y eso, además, la calidad del agua es increíble. Te puedes bañar en prácticamente cualquier sitio. Te puedes bañar en un puñetero río que está en la capital de Suiza, que es Berna. Te lanzas en un punto y te lleva la corriente del agua hasta el otro punto. Coges el tren o el autobús y vuelves a hacer lo mismo si quieres. En Basilea se puede hacer lo mismo. Y si ves la ciudad de Basilea, cuando ves chimeneas, cuando ves una industria tan potente de la farmacéutica que tiene Basilea, dices, hostia, el río tiene que... El río, hombre, tampoco le vayas a dar ahí bocados al agua, pero te puedes bañar, el agua es transparente, desde un puente puedes ver el fondo del río, de una ciudad. Entonces, eso para mí no tiene precio, me da una calidad de vida increíble. Si te gusta el mountain bike, no hay sitio mejor en el mundo para practicar mountain bike. Si te gusta la canoa, eso, cualquier deporte de invierno, cualquier... No sé, si te gusta correr, si te gusta jugar al fútbol. Yo estoy en un equipo de fútbol del barrio, digamos, del pueblo, y las vistas que tenemos son increíbles. Y de hecho por curiosidad, vi a un youtuber que se dedicaba a hacer trucos de fútbol, ¿no? Si os metéis en Instagram y os gusta el fútbol, va a salir trucos de freestyle y tal, no sé qué. Y vi 2 escenarios que eran de Suiza. Y los reconozco porque dentro de la liga vamos a jugar a diferentes campos. Y hay un campo que es muy impactante, que es el campo que está enfrente de la Zuma. Y es un terreno de fútbol que como se embarque el balón, ya no lo recuperas porque hay 1000 metros de desnivel abajo del campo de fútbol. Entonces, bueno, todo esto para mí es calidad de vida, para mí es lo que supone vivir en Suiza. Y si esto te gusta, todo lo demás pasa a ser un poco secundario. Si tienes hijos, no hay país en el mundo donde mejor criar a tus hijos, no solo por la calidad de la educación y por los medios materiales, sino porque lo educan en el sentido de que yo voy con mis hijos andando por ciudades de España y cuando voy de ellos, cuando son pequeños, ¿no? Pues voy de la mano y demás, a veces noto un tirón, como que se han parado, cogen papeles del suelo y los llevan a la papelera, ¿sabes? Entonces, eso a mí me llena el alma, es decir, ¿no? Ese civismo que en casa también le enseñamos, pero sinceramente yo no he llegado al punto de decir, coge ese papel que está en el suelo y llévalo a la papelera, ¿no? Sin ser suyo, digamos, ¿no? Pero ellos, no les decimos nada, ni Patricia, ni mi pareja, ni yo, y hacen eso, ¿no? Luego van a cruzar la carretera y les impacta que, aunque el semáforo no esté en verde para peatones, la gente cruza. Y pasa el tiempo y siguen diciendo, ¿pero por qué cruza la gente si está en rojo? Y le digo, bueno, porque no hay coches. Y dice, no, pero eso no se puede hacer. Entonces, él dice, bueno, pues es cierto, ¿no? ¿Cuánta gente muere al año atropellada en toda España, ¿no? Hasta cierto punto. Y bueno, y hay algunas cosas que, claro, yo viniendo del sur, pues le tengo que explicar un poco qué es la picaresca, qué es la picardía, ¿no? De decir, bueno, esto no se puede hacer. ¿Y por qué se hace así? ¿Por qué la gente es así y tal? Y entonces, para mí eso también es calidad de vida, si tienes hijos. Y luego, pues en el tema de impuestos, en el tema de democracia, la calidad, es decir, sí, el kilo de ternera puede llegar a 80 francos, 70 al kilo, pero tío, qué ternera, o sea, qué prados. Las pistas de esquí que nosotros tenemos en verano son prados y las vacas las vemos y te acuestas con el sonido de las vacas, ¿sabes? Y yo no vivo en un chalet, vivo en un piso, pero claro, es un bajo y no te importa vivir en un piso porque además no hay ruidos, los vecinos son muy respetuosos, ¿sabes? Bueno, podemos estar otra hora más hablando de cómo es vivir en Suiza. Y claro, si hablamos del aspecto negativo, no vas a tener esa birra después de trabajar con un grupo de compañeros. Puede que sí, a lo mejor los miércoles se suele hacer, a veces según el grupo de trabajo, y los fines de semana en la ciudad, de jueves a domingo, hay mandanga, si quieres. Pero claro, los cubatas pues te van a costar el doble como mucho y de hecho lo más caro respecto a precios que hemos visto en Suiza, si comparamos con España, lo que puede llegar a ser el doble, lo único, es la salida nocturna, es el ocio nocturno. ¿Por qué? Porque realmente no hay mucho, los suizos no salen tanto como los españoles y eso lo que hace es que al final se encarezca mucho más el precio, ¿no? Que quien se atreva a montar un bar, a montar una discoteca y demás, pues que cobre bastante bien porque es un riesgo, ya que en Suiza no está impregnado, ¿no? En el ADN como en nosotros en España el hecho de dejar de estudiar, dejar de trabajar y enseguida, ¡pum!, reunión social, ¿no? Vida social, digamos. Hay menos vida social en ese sentido.
Pero ojo, porque va por épocas. En verano, sobre todo en final de primavera, o sea, digamos, a partir de ahora hasta octubre, si quieres salir todos los días, incluso hasta las 11, las 12 de la noche, lo vas a poder hacer en Suiza. Y vas a ver suizos y demás, porque va por la época del año. Luego, cuando empieza el otoño hasta que vuelve la primavera, ahí es todo más introvertido, digamos, salvo que haya festivales. Y festivales hay muchos, sobre todo en verano por el clima, pero también en invierno por el tema de la nieve. Todos los fines de semana hay eventos, pero claro, si tú metes a un español en un evento como el que puede ser en el Museo de Charles Chaplin, a orillas del lago Léman, va a decir, muy interesante la vida de Charles Chaplin y demás, y los vídeos y tal, pero a mí esto como que le falta chicha, ¿no? Entretenimiento. Es decir, el ocio es diferente, pero bueno, para eso está el salario y para eso están los aviones. Es decir, yo ahora mismo estoy un poco de visita obligatoria en España y en lo que llevamos de año es mi tercera visita, imagínate. Y hay años en los que, bueno, pues mismo trabajando por cuenta ajena, he llegado a venir 4 veces en el año. ¿Por qué? Porque, joder, es Suiza, tío. Estás hablando de que hay gente, sobre todo los que viven en Cataluña, que en mediodía, si sales a las 6, 7 de la mañana, a la hora de comer estás en Barcelona. A ver, que tampoco es que estés en Australia, ¿no? Como has dicho antes, o en Nueva Zelanda. O sea, que en ese... Si tienes hambre, si tienes necesidades en ese sentido, vas a tener un salario y que te lo permita. Y vas a tener 5 semanas de vacaciones como todo el mundo. Y es más, cuando llegues a España, vas a ser, si te gusta la fiesta, vas a ser el puñetero alma de la fiesta. ¿Por qué? Porque tienes un dinero de bolsillo que se ha multiplicado por 4, básicamente. Sí, sí. Y ya me lo imagino que, claro, si tienes este poder de compra absoluto, ese poder de ahorro que es tan absoluto, no es tanto el nivel porcentual, sino lo que puedes comprar después con la cantidad de ahorro, pues, y ahí está este respeto por absolutamente todo, pues sin duda es uno de los factores que muchas personas querrán considerar, sobre todo por el tema de más tipo formar una familia, estar tranquilos, que es lo que muchos buscamos, ¿no? Esta tranquilidad, esta paz que viendo las fotos, las imágenes del sitio ya te lo transmite en sí mismo, ¿no? Yo que cada vez soy más anti-Unión Europea, pues también es un factor interesante en el que considerar. Lo último que te quería preguntar es dónde te pueden encontrar las personas. Vamos a dejar en las notas del episodio a estos sitios a los que hagas referencia y si tienen alguna manera de contactar contigo, por dónde pueden hacerlo. Bueno, pues en la barra de buscador, trabajarensuiza.es. Y luego, pues en redes sociales también somos Trabajar en Suiza, ya sea YouTube, Instagram, TikTok. Y luego el email, pues muy simple, info@trabajarensuiza.es. Y ahí pueden preguntarnos lo que quieran. Nosotros nos basamos en un sistema de membresía, hemos visto que es lo más efectivo a la hora de acompañar a la gente para venir a trabajar y vivir en Suiza. Tenemos también consultorías, pero realmente intentamos potenciar la membresía porque ahí, a través de un grupo de Telegram, pues vas a tener clases de idiomas, que eso vamos a ser muy pesados con el idioma local, porque eso es lo que garantiza el éxito. Y luego, pues, otra serie de temas que hablamos incluso de fiscalidad, hablamos de niños, hablamos de muchas temáticas. Creo que hay ahora mismo como más de 20 subgrupos dentro de Telegram, sí. Pues genial, muchísimas gracias por hoy. Ya sabemos un poquito más de Suiza y de sus entrañas, así que muchas gracias. Muchas gracias, Pau, por la invitación.